Buenos días a todos. Estoy en este momento admitiendo a los alumnos que están en sala de... así que les pido que esperen un momentito, estemos todos y podamos arrancar. Si ustedes tienen alguna comunicación con los estudiantes, porque yo sé que ustedes tienen WhatsApp, etcétera, como habrán visto en el foro, cuando puse los datos para ingresar a la reunión, es necesario que estén identificados con apellido y nombre. Por lo tanto, a los que no estén identificados de esa forma no los voy a admitir, porque si no, no tiene sentido. Ya hemos tenido serios problemas con estudiantes que no se han identificado bien y que han boicoteado la clase y la han hackeado, etcétera, etcétera, y no queremos repetir esa idea, queremos tener estudiantes identificados y que sean realmente estudiantes de la universidad y no boicoteadores de la educación. Por ese motivo es que les pedimos que se registren en Zoom con el apellido y el nombre después. ¿Qué pasó? Vamos a esperar un poquito a ver si vienen más estudiantes, porque hubo un problema con los datos de identificación de la reunión que pusimos originalmente, así que estoy tratando de darles tiempo a ingresar con los nuevos datos. Igualmente, les reitero que no voy a admitir a alumnos que no hayan puesto apellido y nombre completos, como está pedido específicamente ahí. Bueno, la verdad que voy a prender una luz. La verdad que me quedé un poco impactado cuando hablé con el contador Marcelo Burgos,
que es el que tiene la comisión de la tarde de teoría. No sé si alguno de ustedes habrá estado en la primera clase de él, pero me dijo que tuvo dificultades porque tenía un hacker dentro de la reunión que le metía mano y le generaba problemas con las minas del PowerPoint que estaba mostrando y que tuvo que cancelar la clase porque ya el tema era insoportable. Evidentemente ese no es un alumno universitario ni es alguien que tenga interés en cursar la carrera y mucho menos en recibirse de contador público nacional, obviamente. Pero por ese mismo motivo y en todo este esquema de educación virtual, aunque hay algunos de ustedes les parezca incómodo o se sientan por ahí molestos, tomamos mucho los cuidados de identificación de los alumnos, porque no nos vemos cara a cara, no podemos pedirle documentos ni ninguna cuestión, entonces tenemos que asegurarnos de que realmente estamos tratando con estudiantes universitarios y no con cualquier extraño que lo único que quiere hacer es divertirse dedicando el proceso educativo. Eso para nosotros es muy importante, por eso somos tan insistentes con el tema foto, de los nombres y apellidos bien escritos, completos, el DNI, la libreta universitaria, que viene a ser el documento con el cual están identificados todos los estudiantes dentro de la universidad, que en la mayoría de los guaraní, creo que la libreta universitaria figura como legajo, un número de 6 cifras, que en general los ingresantes reciben un número que empieza con 500.000, pero no necesariamente es así. Todos esos datos son fundamentales. Aparte, aprovecho para comentarles, ya que estamos acá, eh, Moodle está descolgado de lo que es el SIU. Son dos sistemas totalmente distintos y los datos en ambos sistemas ingresan de manera diferente. O sea, ustedes entran al SIU, modifican sus datos, entran a Moodle, modifican sus datos. El problema que se ocasiona, que ya hemos tenido serios problemas, es en el momento del cierre del cuatrimestre, donde encontramos que queremos ir al SIU a ponerle las notas de la regularidad a los alumnos, decir si es regular, si es libre, si funcionó, etcétera, y empezamos a encontrar discrepancias. No es el mismo correo electrónico, el número de libreta está en un lugar y no está en el otro. Después se arman unos líos bárbaros porque terminamos poniendo el libre o el regular a un alumno distinto al que correspondía. Ya hemos tenido serios problemas. O sea, no lo hacemos al tema de la exigencia, de pedirles que pongan los nombres completos, que pongan el DNI, los documentos, todo. No lo hacemos por capricho, que nos gusta molestarlos a ustedes. No, lo hacemos realmente porque sabemos de los problemas que se ocasionan cuando uno cruza automáticamente los datos de un sistema con el otro para poder ponerles, por ejemplo, una nota en el sistema SIU, que es el sistema oficial donde queda registrado toda la actividad académica de ustedes. Tengan en cuenta que Moodle, como Zoom, es simplemente un aula donde se dictan clases, clases virtuales, pero es simplemente un aula. El verdadero sistema donde están los datos oficiales de ustedes, tanto personales como de su trayectoria académica, notas, regularidades, etcétera, es el SIU guaraní. Pero nosotros necesitamos poder vincular automáticamente un dato con el otro. Entonces yo necesito poder sacar un listado del SIU de mis estudiantes, otro de Moodle, y que los dos tengan exactamente los mismos datos. Entonces, si usted se llama Juan Alberto, bueno, no me ponga Juancho en un lugar y Juan Alberto en el otro, porque no son la misma persona y ahí se producen los problemas. Entonces, realmente les pedimos que eso lo tomemos con seriedad, porque si no es imposible, digamos, es un trabajo que es insalubre, porque después aparecen los problemas, después ustedes empiezan a quejarse, me puso libre, pero yo quedé regular, etcétera, etcétera, y esas cosas pasan. Ese vínculo automático no puede darse porque los datos no son correctos. Voy a pegar una repasadita, una última repasadita a los que están en sala de espera que poder admitir, y ya empezamos a
Bueno, hoy tendríamos que arrancar con la unidad 2, como les avisé a través del foro y a través de mensajes. Han aparecido sonidos. A través de mensajes en la plataforma Moodle. Supongo que todos ustedes deben haber ya visto el material de la unidad 2. Es una unidad un poco larga, nos va a llevar varias clases seguirla. Yo les insisto que es fundamental que ustedes bajen el material, lo vean antes de venir a las clases, lo escuchen, lo rebobinen, vuelvan a escuchar, tomen nota de las dudas, de las cuestiones que tengan planteadas, porque la idea de estas reuniones de Zoom no es repetir lo que ya dijimos en las clases grabadas, están en los PowerPoint que ustedes tienen que bajar, sino más bien concentrarnos en las cuestiones que a ustedes les puedan generar alguna duda. Y eso es fundamental para poder avanzar, porque como les dije en la clase anterior, ustedes tienen la gran ventaja de disponer del material y poder verlo a la hora que quieran y la cantidad de veces que ustedes quieran, y detenerlo, pausarlo, rebobinarlo, etcétera, etcétera. Y eso es una ventaja fundamental por encima del sistema de clases presenciales, que por supuesto tiene sus otras virtudes, pero tienen que aprovechar esa herramienta, y eso hace que bueno, no sea necesario que yo tenga acá que repetir todo. En esta primera etapa, a ver, fundamentalmente todo lo que es movimiento de fondos. Esperen un segundito, voy a buscar la pantalla. Vamos a ver la unidad 2. ¿Ustedes la están viendo ahora? ¿El PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Para asegurarme, porque si no hablo al cohete. Bueno, fíjense que la unidad 2 se refiere básicamente a recorrer lo que sería el activo de la empresa y ver las características de los diferentes rubros que lo integran. Como les dije, es una unidad que es un poquito larga, como la unidad 3, que se va a dedicar, va a ser parecida a esta, nada más que dedicada a activos, donde básicamente vamos a ver los distintos rubros. En el activo vamos a tratar de seguir un orden en función de la liquidez de los activos. Primero vamos a ver los activos que son más líquidos. ¿Qué significa que un activo es líquido? Que es o efectivo o se puede convertir más rápidamente en efectivo otros, digamos. Eso nos permite establecer un orden. O sea, el dinero que está en la caja es lo más líquido que hay, y probablemente los bienes de uso sean lo menos líquido que hay y sea lo último que mostremos en el activo. Por ejemplos. Bueno, lo primero que sale de las transparencias es, disculpen, pero lo voy a trabajar así y no en modo presentación para poder manejarlo mejor. Lo primero que tenemos es la parte justamente de movimiento de fondos, como dice el punto 2.1 del programa, habla de los movimientos de fondos. Empezamos por las cobranzas, después por pagos. La cobranza, en definitiva, es la entrada de moneda en curso legal o cheques que se consideran son tan líquidos como
la moneda, aunque estarían en un estado un poquito inferior a de liquidez respecto a lo que es tener un billete, porque eventualmente un cheque podría llegar a no ser cobrado. O sea, hay cierto porcentaje de probabilidad de que un cheque no pueda cobrarse y por lo tanto no sea súper líquido. Pero en general, salvo que haya indicios que digan lo contrario, consideramos que la moneda de curso legal y los cheques recibidos, y también, por supuesto, la moneda extranjera, son los activos líquidos por excelencia que pueda tener una empresa. ¿Y qué es una cobranza? Bueno, es la entrada de esos activos líquidos que acabo de mencionar, ya sea por la cobranza de créditos, por la cobranza de ventas que son al contado, por anticipos recibidos de clientes o por préstamos solicitados por la organización. En general, esos son los motivos por los cuales ingresa efectivo a la empresa. Fíjense que lo primero para aclararles, antes de seguir con esto, yo les pido por favor que en cuanto a ustedes les aparezca una duda, me interrumpan inmediatamente y me hagan la pregunta. Yo no tengo ningún problema, se las contesto. Si yo por ahí considero que la respuesta a esa duda viene después, en alguna transparencia posterior, eventualmente puedo llegar a decirles, espérenme que la respuesta se la voy a dar después, pero digamos, yo prefiero que ustedes me interrumpan y me hagan la pregunta y no esperen a que yo les pregunte necesariamente si tienen alguna duda, cosa que bien la voy a hacer. Vuelvo a esto. Fíjense que en estos 4 motivos, que no es una lista taxativa, no es o se agoten esto. Los 2 primeros conceptos implican digamos, la entrada de un efectivo, y en el primer caso implica la contrapartida de ese ingreso del efectivo, implica una disminución de un activo. Cobro total o parcialmente un crédito, lo que hago es reemplazar un activo por otro. ¿Qué activo reemplazo? Díganme ustedes. Efectivo por mercadería. No, porque estoy cobrando un crédito. Ah, ¿No es deudores por venta? claro. Exactamente. Derecho a cobrar, digamos. Estoy aumentando un activo por el efectivo, supongamos, por el cheque, por el activo líquido, sea, y estoy disminuyendo el activo por el crédito que yo tenía en el activo, que era una cuenta a cobrar. Puede llamarse deudores por venta, puede llamarse clientes, puede llamarse documento a cobrar, eso después lo vamos a ver. Lo importante es que nos centralicemos en la ecuación patrimonial y cómo se describe este movimiento. Cuando cobro total o parcialmente un crédito, lo que tengo es que yo tenía un activo que era una cuenta a cobrar, lo digamos en términos genéricos, después veremos qué nombre le corresponde según el origen del crédito. Lo que tengo es un activo que disminuye, porque ya al cobrar ya no tengo esa cuenta a cobrar, ya la cobré, y lo que tengo es un aumento de activo por el efectivo. O sea, en todas estas cobranzas, lo que tengo es un aumento de activo, en todas, en las 4, tengo un aumento de activo por lo que recibí, ya sea los billetes, los cheques o moneda extranjera. En todos los casos tengo un aumento de activo. Ahora, ¿qué tengo como segundo movimiento dentro del esquema de partida doble? En el primero, que es cobranza de crédito, tengo una disminución de activo por un crédito, una cuenta a cobrar en términos generales. Ahora, vamos a ver qué cuenta estamos específicamente según el. En el segundo dice por la percepción de ventas al contado. Bueno, en este caso, lo que tengo como contrapartida del efectivo que recibí o de los cheques es un resultado positivo, que es la venta. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Acá yo lo que tengo es un aumento de activo y tengo un resultado positivo por la venta. Detrás de esa venta ya sé que estoy entregando mercaderías y por lo tanto tengo que dar de baja
esas mercaderías como costo de venta. Eso lo vamos a ver después. Por ahora, o sea, cuando veamos el rubro mercaderías dentro de esta bolilla, cuando lleguemos ahí, vamos a analizar esta cuestión que estoy planteando ahora, pero por ahora, en una venta al contado, lo que yo tengo es lo siguiente. Una entrada de efectivo, supongamos por 100 pesos, y una salida de mercadería, supongamos que estaba por 80, y un resultado positivo por 20, que es la diferencia entre lo que cobré y el valor que tenía la mercadería en mi activo, que era 80. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Como les digo, esto después no se contabiliza, no estamos hablando de contabilizar ahora, ¿no? No estamos hablando del libro diario, sino que estamos hablando de los movimientos que se producen en el patrimonio, o sea, de los aumentos y disminuciones de activo y de pasivo. Recuerden lo que les dije en la clase pasada, que es una máxima que los tiene que acompañar toda su vida. Solo pueden ocurrir 4 cosas en la contabilidad: que el activo aumente, que el activo disminuya, que el pasivo aumente o que el pasivo disminuya. No pueden ocurrir ninguna otra cosa que no sean esas 4. En este caso, ¿qué ocurre? Entran 100 pesos en efectivo, supongamos, y salen 80 pesos de mercadería, y la diferencia entre ambos es un resultado positivo, que es de 20 pesos, que es la diferencia entre el activo que aumenta y el activo que disminuye. En el caso de los anticipos recibidos de clientes, estos anticipos recibidos de clientes, como siempre, lo que entra es efectivo, supongamos 100 pesos. ¿Y cuál es el otro movimiento dentro de la ecuación patrimonial? Esos 100 pesos. Un pasivo que aumenta. Pasivo. Pasivo que aumenta. Perfecto, perfecto. Muy buena respuesta. ¿Por qué hice la pregunta y por qué quiero aclararlo? Porque hay algunos autores que están ahí en la bibliografía que cometen un error al clasificar los anticipos recibidos del cliente, porque hay algún autor, sobre todo particularmente, que dice que los anticipos del cliente son regularizadores de activo, es una cuenta regularizadora de activo. Y eso no es cierto. Los anticipos del cliente siempre son un pasivo, porque no tienen nada que regularizar en el activo, porque si lo que estoy cobrando es una cuenta a cobrar, estoy en el punto 1 que ya hablamos. Por lo tanto, si un cliente me manda un anticipo a cuenta de una venta futura que yo voy a hacer, lo que yo tengo es un pasivo. ¿Por qué? Porque el cliente me manda la plata y yo le quedo debiendo que entregarle la mercadería. ¿Entiendes? Por eso es pasivo. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, si llegan a leer en alguna parte que los anticipos de clientes son una cuenta regularizadora de activo, eso no es cierto. Y el último punto es por préstamos solicitados por la organización. Bueno, eventualmente la empresa puede ir a un banco, o puede ir a otra empresa, o a un particular, o a un socio, puede prestarle dinero a la empresa. Entonces, bueno, ¿qué entra? El efectivo, los cheques, lo que sea, como siempre, como en todos los casos. ¿Y cuál es la contrapartida? Bueno, será una cuenta de préstamo. Será préstamos bancarios, documentos a pagar. Bueno, ya después veremos qué cuenta usaremos en cada caso, pero ese es otro motivo por el cual puede ingresar efectivo a la empresa. Como les digo, estos no son los únicos 4 situaciones posibles por las cuales puede ingresar efectivo en la empresa. Dejo para ustedes investigar qué otros hay, y les pido que en el foro de la unidad 2 me pongan ejemplos de motivos por los cuales puede entrar efectivo en la empresa que no sea ninguno de estos 4. Así lo hacemos más dinámico y ustedes también investigan, leen un poco y ven, porque no son los únicos. Bueno, ¿qué documentación respalda esto? Bueno, eso es lo que está escrito ahí, no merece mayores comentarios. Lo único que quiero aclarar es este último punto, que dice nota de crédito bancaria cuando la venta se realiza en tarjeta de débito, crédito,
En general, cuando uno hace ventas con tarjeta de crédito, débito, dispone de lo que se llama el cupón de la tarjeta, que es el papelito que sale de la maquinita por la tarjeta. Ese es un comprobante válido y normalmente al final del día la empresa emite un resumen, que sería una especie de tira larga que emite la maquinita por la que se hace la cobranza, el resumen de todas las ventas del día hechas por tarjetas de débito, tarjetas de crédito, clasificados por tarjetas, o sea, por Visa, Master, Diners, Naranja, bueno, tarjetas eh, que ¿Qué tema particular tiene esto? Es que, por un lado, el cliente nos hace el pago y nosotros después tenemos que esperar unos cuantos días, depende de los contratos que tengamos con cada tarjeta, unos cuantos días para realmente terminar de cobrar esa venta. Por lo tanto, es como que cuando yo hago una venta por tarjeta de débito o tarjeta de crédito, es una venta crédito en términos generales. Yo tengo que dejar reflejado que tengo cupones a cobrar en mi activo. Y en un segundo paso, días después, una semana, 3 días, 4 días, 2 semanas, depende del arreglo que tenga con tarjetas, bien, en el banco me van a depositar la cobranza de esos cupones y ahí voy a tener el movimiento parecido al punto 1 este. Ahí voy a terminar cobrando el crédito, porque voy a disponer del dinero, supongamos, en el banco, y voy a tener que cancelar los cupones a cobrar, porque ya no los tengo a cobrar, porque los acabo de cobrar. Generalmente, en el medio de ese proceso, el banco o la tarjeta me cobra una comisión. Entonces, eso también, cuando registre la cobranza, tengo que registrar la pérdida por la comisión que cobra la tarjeta. Bueno, acá tenemos un caso de, dice, registración contable a cobranza sin descuento. Vamos, perdón, acá hay un problema. Ahora sí, queda así. Voy a guardar para que no se pierda. En este caso, el asiento contable en el libro diario va a ser caja o banco, si es que me pagaron a través de una transferencia bancaria, supongamos, a clientes o a deudores por ventas, como dice acá arriba. Y esto también voy a aprovechar para hacer una aclaración que es importante, que es una aclaración genérica, que ustedes la tienen que tener muy, muy, muy en cuenta para su futuro, digamos, como estudiantes y después como contadores. Las cuentas, no hay ninguna ley que diga cómo tienen que llamarse, pero bueno, hay nombres que en contabilidad se utilizan habitualmente. Y en las cuentas a cobrar por ventas, hay dos nombres que son muy populares, digamos. Una que es simplemente clientes y el otro es deudores por ventas. Acá, clientes, deudores por ventas. Cualquiera de los dos nombres está bien, lo pueden usar, no hay ningún problema, pero lo que sí tienen que hacer es usarlos coherentemente todo el tiempo. O sea, si se deciden por el nombre clientes, siempre hay que usar clientes. Y si se deciden por el nombre deudores por ventas, siempre tienen que usar deudores por ventas. No pueden usar cuando débito cliente y cuando acredito deudores por venta, porque son dos cuentas totalmente distintas. Entonces, siempre hay que usar de manera consistente el nombre a lo largo del tiempo. Ahora les hago una pregunta. ¿En qué momento o dónde uno decide como contador qué nombres de cuentas va a utilizar dentro de una empresa determinada? Eso lo vieron en Introducción a la Contabilidad. Cuando confecciona el plan de cuentas. Perfecto, exactamente. Por eso se llama plan de cuentas. Allí es donde yo defino todas las cuentas que voy a utilizar y las voy a bautizar a las cuentas, si me permiten la expresión. Y a partir de haberlas bautizado y haber decidido, bueno, acá las cuentas por cobrar en cuenta corriente por mis ventas se va a llamar clientes. Esa fue mi decisión, está muy bien, aplaudo. Entonces, a partir de ahora, siempre,
voy a usar la cuenta clientes, no alguna vez clientes y otra vez deudores por ventas. ¿Está bien? Entonces, ojo, en inicial, cuando elijan una cuenta, arrancar un ejercicio, en el próximo asiento, cuando tengan que usar esa cuenta, usen la misma y no otra, con otro nombre. ¿Está bien? Si no, el movimiento está yendo a otra cuenta distinta y entonces jamás van a poder ver un saldo coherente y correcto. Muy importante. Para eso existe el plan de cuentas. Yo siempre tengo que usar las cuentas con los nombres definidos en el plan de cuentas. Bueno, si hay descuentos, la palabra descuento se utiliza cuando se trata de un descuento de tipo financiero, o sea, cuando supongamos yo el cliente me tenía que pagar a los 30 días y viene y me paga a los 10 días, entonces yo, como me pagó 10 días antes y yo esperaba cobrar 20 días después, digamos, de esa fecha, yo decido hacerle un descuento, que no es lo mismo que una bonificación, porque una bonificación que también puede ser una bonificación otorgada, supongamos, también es una cuenta de pérdida, como descuento otorgado. El concepto de la bonificación es otro, es porque decidí hacerle una bonificación, porque me hice una compra importante, porque quiero atraerlo como cliente, porque me gustaría, o porque hice un contrato para que te haga compras permanentes todos los meses, en fin, cualquier motivo de esos que no son financieros. Cuando el cliente, cuando yo hago, cuando le rebajo lo que me tiene que pagar, para usar otra palabra, digo rebajo, lo que me tiene que cobrar por una cuestión de tiempo y por lo tanto por una cuestión financiera, la palabra que se utiliza es descuentos. En este caso, cuando hago la cobranza, el cliente, como me paga antes, por ejemplo, le hago un descuento. Y ese descuento para mí es una pérdida. Entonces, fíjense cómo es el asiento. En el debe ingresa el efectivo o la cuenta bancaria, no por haber recibido un cheque. Ustedes saben que cuando recibimos un cheque va en la cuenta caja, sino por una transferencia. Supongamos que me pagó y supongamos que me entrega 90 pesos. Pero yo, en la cuenta clientes, ese cliente me debía 100 pesos, pero yo le hice un descuento de 10. Entonces, yo tengo una disminución de activo por 100 pesos y tengo un aumento de activo por 90. Los 10 que faltan entre esos dos para nivelar la partida doble, para que este signo igual funcione como siempre debe funcionar, lo que tengo que hacer es registrar la pérdida por el descuento otorgado. Y está, como toda pérdida, en el debe. En el debe. Recuerden que en la contabilidad, por convención, las cuentas que van al debe se ponen contra el margen izquierdo y las cuentas que van al haber se ponen luego de la letra A y dejando una sangría en este asiento que tenemos ahí a la vista. ¿Se entendió Profe, esto? Vamos. Sí. Dígame. disculpe que lo interrumpa. ¿Podría volver a la filmina anterior? Pasa que en el Power que está subido a la plataforma no está esa parte de cobranzas sin descuento. No está porque la acabo de agregar yo, por eso cometí un error y había dejado la palabra descuento y después la borré. Ah, Está, bien, gracias, profe. efectivamente, la agregué, bueno, en estos días cuando estaba preparando la clase. Como verán, es igual a la que ustedes tienen, es esta. Otra es igual que hay que eliminar la cuenta de descuentos otorgados. Acá el punto 2 no existe y por supuesto el título es sin descuento en lugar de con descuento. Todo lo demás es parecido. Por supuesto el círculo que viene acá, el resultado negativo, acá no existe porque es una operación permutativa, hay un aumento y una disminución de activo por igual valor. Acá sí hay un resultado negativo porque hay un aumento de activo por un valor menor que la disminución del activo, por lo tanto tengo una pérdida. ¿Está bien? Esto que está acá arriba
¿sí? Los circuitos. Esto ustedes lo tienen que tener metido en la cabeza, pero así lo tienen que manejar de taquito sin pensarlo. O sea, para ustedes como futuros contadores, y esa ecuación los va a acompañar toda su vida. Lo mismo que yo les digo, solo pueden ocurrir 4 cosas. Bueno, esas 4 cosas están ahí, ¿sí? Nada más que acá está la contrapartida de lo que ocurre después de que ocurre alguna de esas 4 cosas. Si ustedes se fijan, acá tienen del lado izquierdo están los aumentos de activo y las disminuciones de pasivo, y del lado derecho están las disminuciones de activo y los aumentos de pasivo. Y eso es todo lo que hay. Todo lo demás que está acompañando esas 4 cosas son la contrapartida de esas 4 cosas. Esta ecuación patrimonial hay que analizarla en esos términos. Por eso es muy importante que ustedes sepan qué es lo que está a la izquierda y qué es lo que está a la derecha, porque además, como les dijimos en la introducción a la contabilidad, lo de la izquierda se llama debe, o sea que en un asiento va acá, en el debe, acá, y lo que está a la derecha se llama haber, y va en un asiento contable del libro diario, va de este lado. ¿Bien? Pero fíjense, le estoy dando un nuevo modo de analizar esa ecuación patrimonial dinámica. Ahí están las 4 cosas que pueden ocurrir, que yo siempre les digo. 2 están de un lado, a la izquierda en el debe están los aumentos de activo y las disminuciones de pasivo, y a la derecha están los aumentos de pasivo y las disminuciones de activo. Todo lo demás es la contrapartida de cualquiera de esas 4 cosas que pueden ocurrir. Supongamos, la hagamos sencilla. Supongamos, yo tengo un aumento de activo acá, en el debe, acá donde está este circulito. Supongamos que es lo único que ocurrió, aumentó un activo. Entonces, bueno, ¿cuál es la contrapartida de ese aumento de activo? Y la tengo que buscar de este otro lado. ¿Y qué puede ser? Puede ser el activo, el pasivo inicial, que, perdón, puede ser el pasivo inicial, porque eventualmente dentro del inicio de la empresa o del inicio del ejercicio, bueno, me aportaron en efectivo, pero no como capital, sino a través de un préstamo. Yo puedo empezar la empresa con un capital y también con un préstamo. Entonces, esto puede ser la contrapartida del aumento del activo. Puede ser un aporte de capital de los socios, o un aumento de capital, este es el capital inicial, y este sería el aumento de capital, o puede ser una ganancia, un resultado positivo, entró por algún resultado positivo. Y así yo puedo analizar cualquiera de las 4 cuestiones. Siempre los 2 motivos que lo encuentre acá van a encontrar su razón de existencia o su contrapartida de este otro lado. Y los 2 motivos que están de este lado, que sería que aumente el pasivo o que disminuya el activo, perdón, esta la voy a poner con, ahí está. La razón la voy a encontrar del otro lado. La razón por la cual disminuye el activo o aumenta el pasivo la voy a encontrar de este otro lado. ¿Por qué? Porque el signo igual siempre lo tengo que mantener, porque por eso se llama ecuación, se llama matemático. Siempre y en todo momento el activo tiene que ser igual al pasivo. Bueno, sigo adelante. Ahora vamos a ver la otra vertiente de los movimientos de fondos. En este caso, los pagos. Esos pagos son las salidas de efectivo o de cheques o transferencias, se podría agregar acá. Ya mismo la voy a agregar, cheques. Ahora que estamos en el mundo más virtual, también están las transferencias. Como consecuencia, bueno, para que acá están los 4 motivos que son parecidos a lo que ya vimos antes, nada más que ahora es al revés, ahora estamos pagando. Entonces, es pagar total o parcialmente una deuda asumida con anterioridad, pago por compras al contado, anticipos entregados a proveedores. Esto, les hago la misma pregunta de antes y la respuesta tiene que ser: un anticipo a proveedores es un activo, ¿sí?
no es regularizadora de pasivo, es un activo. ¿Por qué? Porque en realidad no existe un pasivo para regularizar. En este caso yo le entregué a un proveedor dinero, supongamos, o un cheque, y lo que espero es que el proveedor me mande lo que le compré, la mercadería, o el bien de uso, o lo que sea que haya comprado. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, mientras usted responde, yo aprovecho para tomar matecito. Bueno, y el último es pago de cuotas de préstamos obtenidos por la empresa. Está en genérico, puede ser que no sea una cuota, puede ser un pago total de un préstamo. Fíjense que acá no dice préstamo bancario, puede ser un préstamo de cualquier tipo recibido, por eso implica una salida de efectivo. Y acá abajo, bueno, están la documentación respaldatoria, creo que no merece más aclaraciones. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda sobre esto, me la hacen, pero bueno, igual ahora vamos a ver cómo es el tema. Esta filmina sí la tienen ustedes en el material que está en Moodle. Cuando vi esta me di cuenta de que faltaba la anterior, por eso la terminé agregando. Bueno, acá cuando yo hago un pago, también insisto con lo mismo, el nombre de la cuenta a utilizar en el pasivo va a depender del tipo de pasivo que yo tenga. Digamos, que ahí hay un etcétera, porque puede ser diferentes cosas. En este caso, cuando se trata de proveedores que nos venden la mercadería o la materia prima que habitualmente utilizamos en nuestro negocio, o servicios que habitualmente utilizamos, y son acreedores comerciales cuyo crédito ellos lo instrumentan a través de la factura, damos normalmente la cuenta proveedores. Acá generalmente no se utiliza otra cuenta, aunque podría eventualmente usarse otra, pero acá sí se utiliza la cuenta proveedores, como cuando nosotros hacíamos ventas, que usábamos la cuenta clientes, o también podíamos usar deudores por ventas. Acá en general hay mucho consenso en que la cuenta a usar es proveedores. Pero bueno, si es una deuda documentada, puede ser documento a pagar, puede ser préstamos bancarios, préstamos de particulares, préstamos de socios, o préstamos o documentos a pagar a tal o cual empresa, si es que hemos recibido préstamos de alguna empresa. En este caso, tenemos lo que se llama una operación permutativa, donde tenemos del lado izquierdo, o sea, en el debe, una disminución de pasivo, porque si yo le pago a mi proveedor, ya no dejo de deberle, o sea, cancelo la deuda parcial o totalmente, disminuye el pasivo, y las disminuciones de pasivo están del lado izquierdo de la patrimonial, van al debe, proveedores, acá está, y supongamos que le pago en efectivo, tengo una disminución de activo a este lado. Al haber, y pongamos que le debía 1.000 pesos, 1.000 pesos al debe, proveedores, ya no debo esos 1.000 pesos, por lo tanto ya no es pasivo, por eso es una disminución de pasivo, y salen de mi caja 1.000 pesos, disminución de activo, porque ya esos 1.000 pesos no los tengo en el activo. No hay ningún resultado porque es permutativa. Supongamos que le pago anticipado a mi proveedor y por lo tanto el proveedor decide hacerme un descuento. Entonces, bueno, en ese caso va a haber una discrepancia entre lo que sale del activo, supongamos 950 pesos, y el pasivo que cancelo. Yo le cancelo a mi proveedor un pasivo que tenía por 1.000, se lo cancelo ¿con cuánto? 950 pesos. ¿Por qué? Porque al pagarle anticipado, él me hace un descuento, que en este caso se llama descuento obtenido, y es una cuenta de resultado positivo, que fíjense que está acá arriba. Y con eso logro la igualdad. Tengo 1.000 pesos al debe, 950 pesos de lo que salió de caja, disminución de activo al haber, y
acá está, perdón, la disminución de activo al haber, y un resultado de 50 pesos que se llama descuentos obtenidos, acá por 50 pesos. Tengo 950 disminución de activo, 50 pesos resultado positivo, al haber 1000 en total. Y al debe, 1000 pesos por disminución de pasivos reflejado en la cuenta proveedores. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Bueno. Se me seca la boca, así que voy. Un sorbito de mate. Bueno, dentro de el tema que estamos viendo, que es el tema de, bueno, el punto 1 de la bolilla 2 del programa, que es todo lo que se refiere a movimientos de efectivo, la parte bancaria es fundamental por diversas razones. Primero porque con el avance de la tecnología y también con el avance de la legislación, y especialmente en el control fiscal de los contribuyentes, es como que prácticamente es obligación utilizar el sistema bancario para realizar las cobranzas y los pagos dentro de la empresa. Por lo menos todo lo que sean movimientos importantes que superen determinado monto, hacen por efectivo porque además resulta más cómodo, y la obligación viene también porque eso permite un mejor control de los órganos fiscales como la FIP o la Dirección de Rentas Provincial o la Dirección de Renta Municipal respecto al movimiento que tienen los contribuyentes, y la idea es propender a que el mayor porcentaje posible de los movimientos de fondo de las empresas se realicen a través del sistema bancario. Por eso es que hacemos tanto hincapié en, dentro de este capítulo, mostrar cómo es el manejo bancario y cómo se registra, porque el movimiento de efectivo debiera ser mínimo. Todo también está muy relacionado con las características de la empresa, por supuesto que el kiosco que está en el centro, prácticamente lo único que mueve es efectivo, aunque también tiene la obligación de tener la maquinita y recibir tarjeta de débito, y bueno, lo pueden hacer, esa es una obligación legal, pero no es que esté obligado siempre a cobrar todo con tarjeta de débito, porque la gente, bueno, sigue usando, por supuesto, el efectivo y nada pide hacerlo. Bueno, acá en este punto vamos a ver lo que son los depósitos bancarios. En definitiva, todos lo sabemos por intuición o por actividades que hacemos en nuestra vida. El depósito bancario es simplemente llevarle efectivo y entregarlo al banco para que el banco tenga ese efectivo en custodia y lo registre a nombre mío, a nombre de la empresa, en una cuenta dentro del banco, que normalmente es una llamada cuenta corriente o una caja de ahorros. Realmente se llama caja de ahorros, por eso le estoy poniendo la S, porque suelen llamarlo caja de ahorros. En general, a nivel empresario, lo que más se usa es una cuenta corriente, pero nada impide que también podamos usar caja de ahorros. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, hay bastantes, pero bueno, eso ya lo vieron ustedes en Introducción a la Contabilidad. La caja de ahorros te paga un pequeño interés por el dinero que uno tiene depositado a lo largo del mes. El último día del mes hace un cálculo el banco y le acredita a la empresa en su caja de ahorros los intereses correspondientes en función del monto que tuvo día por día dentro de esa caja de ahorro a lo largo de 30 o 31 días, mes o 28 si es febrero. Pero la caja de ahorro no tiene algo que tiene la cuenta corriente, que no paga intereses, pero la cuenta corriente tiene la factibilidad de emitir cheques contra esa cuenta corriente para que sean pagados. La caja de ahorro no tiene esa posibilidad. Ambas tienen la posibilidad de realizar transferencias, o sea, de usar el dinero para hacer pagos
través de transferencias. Básicamente, desde el punto de vista de, más allá de lo jurídico, desde el punto de vista del movimiento de fondos, esas serían las diferencias básicas. La cuenta corriente admite emitir cheques, la caja de ahorro no admite emitir cheques, pero sí permite cobrar intereses por el dinero que está. Bueno, la documentación es la llamada boleta de depósito o nota de crédito bancaria. Si el depósito lo hago yendo con efectivo y haciendo la cola frente a un cajero humano, me va a entregar un comprobante firmado y sellado por el propio cajero, o si lo hago por un cajero automático, bueno, el propio cajero automático emite una boleta de depósito, o puede haber un comprobante digital cuando se hizo por una transferencia bancaria a través del llamado home banking. Bueno, acá vamos a ver la registración contable de los depósitos sin gastos bancarios. Es una simple operación permutativa donde ocurren simultáneamente dos de las cuatro cosas que siempre les digo que pueden ocurrir. Tengo una disminución de activo en caja porque llevé efectivo o llevé cheques que había recibido de clientes para depositar en el banco, y lo que hago es evitar por un aumento de activo en la cuenta de banco, un aumento de activo en la cuenta banco XX, cuenta corriente, porque en este caso, bueno, hice un depósito en la cuenta corriente, si no sería banco XX, caja de ahorros, si fuese, que acá está arriba la cuenta, si fuese una caja de ahorro. En el debe y en el haber van a tener las mismas cifras. Vamos, que deposité 1.000 pesos al debe, 1.000 pesos al haber, operación permutativa, ocurrieron simultáneamente dos de las cuatro cosas que pueden ocurrir que tienen signos contrapuestos. O sea, una está a la izquierda del signo igual y la otra está a la derecha del signo igual. El aumento de activo al debe y la disminución del activo al haber. Bueno, suponiendo que hay algún gasto bancario relacionado con el depósito, el asiento ya va a generar un desequilibrio entre el aumento de activo en la cuenta bancaria a la cual hice el depósito y la disminución del activo por el dinero que salió de la caja. Y eso se tiene que reflejar en una cuenta de pérdida porque aparece un gasto bancario. Fíjense, este asiento está puesto así a propósito, pero en realidad no necesariamente hay que hacerlo así a este asiento. Fíjense, al debe, supongamos que yo haga un depósito de 1.000, voy a poner un ejemplo numérico, supongamos que haga un depósito de 1.000 pesos, de los cuales 100 pesos es un gasto, supongamos un impuesto, el impuesto a los débitos y créditos bancarios que existe. Para redondear, supongamos que de los 1.000 pesos, 10 pesos, no 1.000, pues ya sería, perdón, no 100 porque ya sería exagerado, supongamos que 10 pesos es un impuesto a los débitos bancarios. Entonces, ¿qué pasa? Yo llevo 1.000 pesos al banco, pero el banco se queda con 10 pesos por el impuesto, que para mí es un gasto, por lo tanto, me acredita en mi cuenta la diferencia, me acredita 990 pesos. Un modo de hacerlo es registrar en el banco como que yo de 1.000 pesos, en el debe pongo 1.000, y pongo en caja en el haber otros 1.000 pesos, y después los 10 pesos de los gastos bancarios los pongo al debe, porque es una pérdida, resultado negativo, y la misma cuenta banco que está debitada la acredito por los 10 pesos para reflejar el otro movimiento. Esto está bien hecho, tal como está, porque normalmente no es instantáneo el registro del gasto. Normalmente ocurre después. Por lo tanto, está bien dejarlo reflejado como dos movimientos, porque en el banco, en realidad, cuando el banco me mande su resumen, van a aparecer dos movimientos. Va a aparecer, por un lado, que yo deposité 1.000, y por otro lado, que yo
perdón, que me saco 10 pesos de la cuenta a causa de ese impuesto que tiene que entregarle al Estado. Al registrar de esta forma, lo que hacemos es que mi mayor del banco sea un espejo de cómo va a salir esto en el mayor del banco, que es el resumen de cuenta de mi cuenta. Otra forma de registrar esto es simplemente no acreditar banco al haber, o sea, este último renglón no ponerlo y poner 1.000 pesos en la cuenta caja al haber y poner Banco X 9.90 y gastos bancarios 10 pesos. Sería lo mismo, pero ahí tendríamos el problema de que nuestro mayor de la cuenta banco va a aparecer 990 como único movimiento, y en el banco, cuando yo vea el resumen que me mande, que es el mayor de la contabilidad del banco, va a haber dos movimientos, uno de 9.90 y otro de 10, con signo invertido, uno en el haber y el otro en el debe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me siguen bien? Necesito hacer otra aclaración, Sí. pero tengo que estar seguro de que esto está ok. Díganme, por favor. ¿Entienden? Sí se entiende, profe. Bien. Como saben, son dos modos, pero este modo de hacerlo parece un poquito más correcto, no porque el otro esté mal, sino porque me permite hacer un buen espejo en mi contabilidad de lo que sería la contabilidad del banco. Hago otra aclaración. No vamos a entrar ahora en detalles respecto a esa cuestión, pero este impuesto a los débitos, créditos bancarios ya tiene, creo que ya se puso como un impuesto transitorio, como todo pasa acá en Argentina, creo que fue en el año 2001, si no me equivoco, 2000, y bueno, ya cumplió más de 20 años y lo que era transitorio se convirtió en permanente. La aclaración que quiero hacer es que si se tratara de un impuesto que es recuperable, o sea que yo después puedo pedirle a la AFIP que me lo devuelva de algún modo o usarlo como pago a cuenta de otro impuesto, entonces ahí deja de ser un gasto y la cuenta a utilizar acá no va a ser una cuenta de pérdida, de resultado negativo, sino que tiene que ser una cuenta de activo porque es algo que posteriormente lo voy a recuperar, como si fuese una cuenta a cobrar. ¿Sí? Eso puede ocurrir porque les aclaro, porque dado que les di como ejemplo el impuesto a los débitos y créditos bancarios, una porción de ese impuesto a los débitos y créditos bancarios, no el 100%, sino una porción, es recuperable. O sea, la empresa la puede utilizar fin de año o al año siguiente, cuando tenga que pagar impuesto a las ganancias, lo utiliza como pago a cuenta. Por lo tanto, acá en el debe hay que discriminar lo que es verdaderamente gastos, o sea que nunca se va a poder recuperar, de lo que es un pago a cuenta de otro impuesto. Y en ese caso, usaría una cuenta de activo que en algún momento incluso puede ser regularizadora de pasivo, que si es un monto que voy a usar como pago a cuenta de una deuda impositiva, puede llegar a ser regularizador de pasivo. No los quiero marear en este punto con esa cuestión, pero tampoco quiero mentirles respecto al carácter que pueda llegar a tener la cuenta. ¿Se entiende lo que dije ahora, lo que agregué? Sí, profe. El punto dice gastos bancarios, por lo tanto, por eso usamos una cuenta de gastos, porque se trata de un gasto. Bueno, vamos más adelante. Las extracciones bancarias, bueno, la operación contraria a la anterior, es el retiro de efectivo que uno puede hacer de la cuenta corriente o de la caja de ahorros bancaria. ¿Sí? ¿Alguien me está haciendo alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno. ¿Qué documentación de respaldo está? Bueno, lo que está ahí, emitir un cheque contra una cuenta corriente, obviamente, o un retiro hecho por el cajero automático, bueno, el comprobante del cajero automático o el comprobante que emite el banco por la
la transferencia bancaria que se haya realizado vía home banking. Bueno, ¿cómo se registra una extracción? Bueno, es... Perdón, acá... Si yo hago, por ejemplo, si yo hago un pago a un proveedor, ojo, ¿no? Una aclaración, no se pueden dar simultáneamente, o, digamos, puede darse, pero tendría que ser una operación muy, muy compleja. Los tres circulitos, digamos, son como dos pasos diferentes. Lo que sí tenemos que tener claro es que el debe tiene que ser igual al haber, ¿no? Lo que está reflejado en este asiento es un pago a proveedor, es una extracción de fondos bancarios para pagarle a un proveedor. Si yo le pago a un proveedor, lo que tengo es una disminución de pasivo y una disminución de activo por banco. La disminución de activo va al haber, que es de esta cuenta, va al haber, y la disminución de pasivo es la cuenta proveedores que va al debe. Eventualmente, puede ser, otro ejemplo, sería ir al banco, hacer la cola y retirar del cajero, emitir un cheque, depositarlo y retirar del cajero 1.000 pesos, supongamos, o del cajero automático ir y retirar 1.000 pesos. En ese caso, ¿cómo sería el asiento? ¿Quién me lo dice? Voy mateando, que ustedes hablen. Voy y retiro dinero en efectivo del cajero automático. Pongo la clave, retiro y me llevo 1.000 pesos de la cuenta corriente. Caja a banco, cuenta corriente. Perfecto. Caja a banco. ¿Por qué? Porque me llevo el efectivo y ese efectivo es de la empresa y lo tengo que registrar como un aumento de activo en la cuenta caja. Fíjense que acá está, aumento de activo. ¿Cuál es la contrapartida del aumento de activo? La disminución de activo en la plata que había en el banco, cuenta corriente. Para ver, entonces, en lugar de proveedores, acá tendría la cuenta caja en el debe. Caja a banco, cuenta corriente, porque retira el efectivo. Supongamos que yo emití un cheque para pagar un documento a pagar que tenía en el pasivo. ¿Qué cuenta debitaría? Silencio en la noche. Sería un pasivo que disminuye a documentos a pagar y un activo que disminuye en banco cuenta corriente, cheque común. Sí, también puede llamarse la cuenta cheque común, como que quieran, pero en realidad la cuenta es banco, cuenta corriente. El nombre de la cuenta no lleva el aditamento cheque común o cheque diferido, ojo, porque esta es la cuenta bancaria. Entonces la cuenta a acreditar es la que está escrita ahí, banco, cuenta corriente. Pero no importa, la pregunta iba orientada a qué voy a debitar. Bueno, voy a debitar la disminución de pasivo, que como era un documento a pagar, vamos a usar una cuenta distinta a la de proveedores, que se llama documentos a pagar. Entonces la voy a debitar a documentos a pagar. Bien, eso entraría dentro del etcétera que hay acá, digamos, que los casos pueden ser múltiples, ¿no? Son múltiples casos y acá simplemente estamos dando un ejemplo. Seguimos adelante. Bueno, acá arranca con una pregunta cuya respuesta rotunda es no. Aunque pueda parecer extraño, pero es así. O sea, como yo les dije antes, en punto anterior, yo llevo en mi contabilidad una cuenta en el activo que se llama cuenta banco XX, supongamos banco Galicia, por llamarlo de algún modo. Ejemplo, cuenta corriente, y el Banco Galicia en su contabilidad tiene una cuenta que tiene el nombre de mi empresa, que en este caso se llama ZZ. ¿Bien?
yo soy la empresa ZZ. En mi contabilidad, yo llevo una cuenta en el activo donde reflejo todos los movimientos que tengo relacionados con los depósitos y extracciones en el banco XX. Y el saldo de mi cuenta tiene que representar la cantidad de dinero que yo tengo disponible en ese momento, a esa fecha en la que yo miro el saldo en el banco XX. Y a su vez, el banco XX también en su contabilidad tiene una cuenta en su pasivo, tiene una cuenta en su pasivo con el nombre de mi empresa, donde él deja reflejado todos los movimientos que hago yo, digamos, que hace la empresa ZZ y hace el propio banco sobre el efectivo que hemos depositado. Y el saldo en el banco es el dinero que el banco le debe a la empresa ZZ a un momento determinado, que es la fecha en la que yo estoy mirando el saldo. Ahora, en principio, las dos contabilidades, por lógica, debieran coincidir exactamente. O sea, si yo llevo, supongamos que arranco y es el primer movimiento, ¿no? Abro la cuenta bancaria y lo primero que hago es llevar 1.000 pesos y lo deposito en el banco. Entonces, en mi contabilidad voy a anotar en el debe 1.000 pesos y mi saldo va a ser 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo un activo que es 1.000 pesos en la cuenta bancaria. Por otro lado, el banco recibe los 1.000 pesos que son míos y por lo tanto me los debe. Entonces lo anota en la cuenta que tiene mi nombre, el nombre de la empresa, ZZ, lo anota ¿dónde? En el haber. Y ellos tienen un saldo acreedor de 1.000 pesos. Y ahí está todo perfecto. Lo que pasa es que después en la dinámica hay cosas, básicamente, pueden ocurrir dos tipos, en términos generales, pueden ocurrir dos tipos de cosas que hagan que no sean iguales los saldos de mi contabilidad y de la contabilidad del banco. Cuando yo hablo iguales, me refiero a que mi debe sea igual al haber del banco, ¿no? Tenemos que arrancar por ese lado. ¿Se entiende eso, no? Está claro que lo que yo tenga en el debe, el banco lo tiene que tener en el haber, y lo que yo anote en el haber, el banco lo anota en el debe, porque son dos contabilidades distintas. O sea, mi contabilidad, lo que tengo es lo que yo le puedo reclamar al banco, porque es mi plata, y el banco lo que tiene en su contabilidad es lo que me debe a mí, porque es mi plata. Para él es un pasivo. Lo que para mí es un activo, para él es un pasivo. Y eso pasa también con los proveedores, digamos. Cuando yo registro una deuda con un proveedor, el proveedor en su contabilidad me registra a mí como cliente, me registra en el debe. ¿Se entiende o no? Sigo, Matián. Sí, Si no se profe. entiende, ¿sí? ¿Quedó claro para todos realmente o necesitan que lo conversemos un poquito más? ¿Está bien? Sí, profe, es lógico. Me encantó eso, es total y absolutamente lógico, es así. Yo puedo ser el contador de la empresa ZZ y puedo ser también el contador del banco, digamos. Yo en mi vida profesional, en mis primeros años, yo trabajé unos añitos en un banco y hacía la contabilidad del banco. Y no es que en el banco las cosas se hagan al revés que en la empresa, no, el banco tiene su propia contabilidad con la misma lógica que tienen las empresas. Pero si yo le llevo plata al banco, el banco me lo debe a mí. La plata que yo le doy al banco, que es mía, es un pasivo para el banco. Si yo hago un plazo fijo, ese plazo fijo, que es una inversión, yo la pongo en el activo, porque es una inversión, ¿sí? Activo para mí. Y para el banco es una deuda, me debe esa plata, que yo le deposito en un plazo fijo, más los intereses, que después, bueno, lo veremos. Está bien, ya vamos a llegar, en algún momento estabilizamos a ver ese tema de las inversiones y de los plazos fijos. Bueno, me encantó la respuesta de que es lógico. Bien. Ahora, yo le estaba diciendo otra cosa.
pueden haber dos motivos por los cuales los saldos no coincidan. Un motivo es por un simple error contable en la empresa o en el banco. Ambos pueden equivocarse y registrar mal algo o simplemente omitir la registración de algo que el otro sí tiene registrado. ¿Está bien? Eso puede ser motivo. Y otro motivo es un problema de tiempos, de momentos. ¿A qué me refiero con eso? Voy a dar un ejemplo. Yo hoy emito un cheque y se lo doy a mi proveedor para pagarle una deuda. Yo registro el cheque, hago el asiento como lo vimos antes, hago el asiento proveedores a banco XX cuenta corriente. Hago el asiento hoy y registro acá en el haber, registro en mi contabilidad 1.000 pesos que le entregué al proveedor. Pero el proveedor se demora 10 días en ir al banco y depositar el cheque y cobrarlo. Por lo tanto, el banco ni está enterado de que yo emití ese cheque. Por lo tanto, en su saldo, en el banco, yo tengo 1.000 pesos más del saldo que figura en mi contabilidad. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Lógico, ¿no es cierto? Bueno, me encanta esa respuesta, así que desde ahora la voy a usar en todas las clases. Es así. Ahora, ¿en qué momento se va a igualar eso? Se va a igualar cuando pasado esos 10 días, el cliente, el proveedor vaya y deposite el cheque y lo cobre, y el banco registre acá en su debe esos 1.000 pesos, lo mismo que yo registré en el haber. Entonces, lo que yo registré el día 5 de septiembre, supongamos, en mi contabilidad, en el haber, el banco lo registra en el debe el día 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque 10 días después mi proveedor fue a cobrar ese cheque. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero comparar los dos saldos, lo que tengo que hacer es lo que se llama una conciliación bancaria, porque difícilmente coincidan los dos saldos. No digo que no pueda ocurrir, sino que le diría que más del 90% de las veces no va a ocurrir por los dos motivos que les dije. Errores u omisiones, por un lado, en cualquiera de las dos contabilidades, y desfasajes de tiempo entre el registro en una contabilidad y en la otra, de determinadas operaciones. Eso pueden ser los dos motivos. De paso, aprovecho para decirles que los bancos no son perfectos y cuando ustedes sean contadores de una empresa, grande, chica, mediana, controlen muy bien y no den por hecho de que lo que dice la contabilidad del banco en su resumen de cuenta, no den por hecho de que eso es cierto, porque también se equivocan. ¿Vale? También se equivocan y ocurre con cierta frecuencia. No quiero hablar más de los bancos, pero todos se equivocan. Se pueden equivocar ustedes en la contabilidad que están llevando en la empresa y también se puede equivocar el contador del banco o los contadores del banco en la contabilidad que llevan ellos. Que no necesariamente el error es del contador, lo digo en términos genéricos. Bueno, alguien tiene que controlar esos movimientos. Bueno, acá hay un detalle un poco más pormenorizado de lo que serían los motivos de esa diferencia, pero básicamente es lo que yo les dije antes. Tenemos cheques emitidos, contabilizados por la empresa y todavía no presentados al cobro, depósitos que contabilizó la empresa y no lo acreditó el banco. Esto también puede darse medio parecido a los cheques. Yo voy al banco hoy y hago un depósito y dentro de ese depósito llevo efectivo y dentro de ese depósito llevo cheques. Cheques que quizás son de otros bancos. Que mi banco tiene que ir al otro banco a decirle, che, mándame la plata de este cheque que yo tengo de tu banco. Eso puede demorar 1, 2 o 3 días, digamos. Cada vez se hace más rápido por un tema de avance tecnológico. Ya las demoras son ínfimas. Hubo épocas, hace 1000 años, cuando yo era un joven contador, existía lo que se llama, y todavía existe, lo que se llama el clearing bancario. Era un clearing físico que todos los días se juntaban
todos los bancos en un determinado lugar e intercambiaban cheques, y la diferencia entre los cheques que intercambiaban, uno se lo depositaba al otro, depende de quién tenía más cheques del otro. Entonces el que tenía menos cheques tenía que pagarle la diferencia. Se llamaba clearing bancario. Todavía se sigue haciendo, pero ahora está todo más automatizado y no se hace tan personalmente. Por eso es bastante rápido. Pero igual puede ocurrir que yo en mi contabilidad registre un depósito en el banco y lo anote en el debe de la cuenta bancaria, y en el banco me aparezca en el haber 1 o 2 días después, cuando el banco realmente obtiene el dinero y lo pone en mi cuenta, porque lo tuvo que ir a cobrar a otro banco. Bueno, otra razón que está acá son las notas de débito bancaria, notas de débito, a la S, bancarias emitidas por el banco y no contabilizadas por la empresa. Esto en realidad, a priori, entra dentro de la categoría de errores u omisiones que yo les decía. Los errores y omisiones hay que registrarlos. En este caso yo tengo omitido registrar un movimiento que sí registró el banco y lo tengo que registrar, como las notas de crédito bancarias, que sería el caso contrario. El banco me acreditó, supongamos, en la caja de ahorro, por intereses, 25 pesos, y yo no la tengo registrada en el banco. Entonces cuando hago la conciliación detecto esa diferencia, esa es una omisión en mi contabilidad y la tengo que registrar. Error de registración, bueno, esto es genérico. Los errores pueden ser cualquier cosa, es difícil hacer una lista de errores. ¿Qué cosas suelen ocurrir? Que algunas veces lo que tengo que poner en el debe lo pongo en el haber, o viceversa, y bueno, me doy cuenta en algún momento y hay que hacer un contraasiento para corregir ese error. Ustedes saben, porque ya lo vimos en la introducción a la contabilidad, que no puedo andar borrando un asiento con el borrador y sobreescribirlo, sino que los errores en un asiento se solucionan a través de otro asiento que subsane el error. Entonces, por ejemplo, les pregunto, si yo, supongamos, ¿no?, un depósito bancario que era de 1.000 pesos, yo registré caja 1.000 pesos a banco 1.000 pesos. Es un error, está mal registrado. ¿Con qué asiento arreglaría ese error? No sea borrar o agarrar el liquid paper en el libro diario, está prohibido. Reitero, es un depósito bancario y yo registré caja a banco, 1.000 pesos en el debe, 1.000 pesos en el haber. El asiento contrario. Con el asiento contrario no termino de arreglar el problema. O sea, con el asiento contrario anulo el asiento mal, pero me falta hacer el asiento correcto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y lo haríamos de nuevo, ¿no? Pero bien hecho. ¿Cómo sería entonces? Hago 2 asientos para corregir. Doy vuelta el asiento anterior, hago el contrario, como dijo usted. O sea, hago banco a caja por 1.000, pero con eso lo que hice fue, digamos, de algún modo, neutralizar o anular el asiento que estaba mal hecho. O sea, hay un asiento mal y un asiento que me elimina de algún modo el asiento que estaba mal. Yo tengo que hacer el asiento correcto. ¿Cómo sería el asiento correcto? El mismo asiento. Banco XX, cuenta corriente, caja. A 2 caja, veces. exacto. O sea, es como que hago 2 veces el asiento anterior. Otro modo de solución, que no lo recomiendo, pero no estaría del todo mal, es hacer el reverso del asiento que estaba mal, hacerlo por el doble del importe, hacerlo por 2.000 pesos en este ejemplo. ¿Entiende? ¿Entiende o no? Sí, profe. Yo lo que recomiendo es hacer 2 asientos. Uno, el reverse, el asiento que está mal, y en la leyenda del asiento poner para revertir asiento erróneo, equivocado, etcétera, de tal fecha, asiento número tal, bla, 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 de tal fecha. O sea, que quede claro que ese asiento no es un movimiento contable genuino, sino que lo que está haciendo es corrigiendo un error de un asiento que hay que identificarlo. Hay que poner la fecha,
el número del asiento para que quede claro. Una vez hecho eso, hago un segundo asiento, que sería el verdadero asiento correcto, y también ahí, en la leyenda, tengo que aclarar que lo estoy haciendo hoy a ese asiento, pero que corresponde a un movimiento de tal fecha que había estado mal registrado. ¿Para qué? Para que cuando yo lea ese asiento, sepa que estoy registrando un depósito de 1.000 pesos, que no es de hoy que registré el asiento, sino de hace 17 días que lo registré mal. ¿Se entiende? Les estoy dando consejos para que después la contabilidad se entienda, porque si no después van a encontrarse con que aparece un depósito, no sé, el día 25 de un mes, de 1.000 pesos, que en realidad se había hecho no el 25, sino el día 8 de ese mes. Entonces hay que aclarar, lo que estoy haciendo es registrando un asiento que corresponde al día 8. Lo estoy registrando cuando el día 25. Eso ya se sabe por la fecha del asiento. Pero en la leyenda yo tengo que poner, corresponde a un depósito realizado el día 8, registrado erróneamente o equivocadamente, no sé. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, se entiende. Bien. Bien. Me alegro que me sigan. Yo sigo tomando mate. Bueno, ¿cómo es el ¿Profe? procedimiento de...? ¿Sí? Profe, disculpe, también Sí. podría como tenerse en cuenta a la hora de ver, vio que estábamos hablando en cuanto cuáles podrían ser los motivos de las diferencias de ambos saldos, digamos. Sí, Habíamos dicho que era, acá. sí, que era error, omisión y por el tiempo. También podría Sí. ser por el número de cheque, de facturas, de notas de débito. No entiendo la pregunta. No O me sea, queda claro. El número de cheque es un dato accesorio, pero que no me altera el saldo. O sea, supongamos, yo registré, porque emití el cheque 125 y resulta que era el cheque 126, pero si el importe es correcto, bueno, es una diferencia formal relacionada con la leyenda que eventualmente yo pueda poner en el asiento. No digo que no haya que corregirla, pero digamos, no es un problema de conciliación que me genere diferencia de saldos, pero no sé si estoy entendiendo bien su pregunta. Una factura, no sé bien a qué viene acá. Yo acá, tenga en cuenta que yo estoy comparando dos contabilidades. Mi contabilidad y la del banco. ¿Respecto a qué? A lo único que tenemos en común, que son las cuentas corrientes o la caja de ahorro, digamos. O sea, yo tengo en mi contabilidad una cuenta que se llama Banco X, XX, cuenta corriente, que tiene un reflejo en la contabilidad del banco, que es empresa ZZ, cuenta corriente, que está en el pasivo. ¿Está bien? Y lo que estamos haciendo es verificando que las dos contabilidades tengan lo mismo. Eso es la conciliación bancaria. Pero no sé, capaz que no entendí bien su pregunta, no sé. O sea, yo decía de que a la hora de estar viendo si en ambos saldos tenemos los mismos montos y Sí. el mismo detalle, supongamos. Y vemos de que, por ejemplo, en el resumen de la empresa, por ejemplo, tenemos un cheque número 790 con un valor de, qué sé yo, en el debe de 500 pesos. Y en el mayor general de la empresa tenemos, supongamos, un cheque con el número 789 y en el haber lo tenemos con 500 pesos. O sea, son mismos valores, pero con diferentes números. Claro, bueno, está bien. Ahí eso hay que tener cuidado. Suponiendo que están bien registrados, el problema puede ser que yo tenga dos movimientos que sean por el mismo importe, pero que sean movimientos distintos. Entonces, puede ser que yo, a pesar de que los dos movimientos son 500,
no significa que sean el mismo movimiento y por lo tanto los dos son diferencias. Eso es lo que usted quiere plantear. O sea, Sí, a ver, supongamos, yo emití el cheque 101 por 500 pesos y el cheque 102 por 500 pesos. Entonces, a los dos yo los tengo registrados en mi contabilidad, pero el banco tiene registrado un solo cheque. Yo tengo que tener cuidado cuál de los dos tildo. O puede ser que yo haya omitido justo registrar uno de esos dos cheques y entonces a mí me aparezca el cheque 102 en mi contabilidad porque omití registrar el 101 y en el banco aparezca el 101 que también es por 500 pesos y yo los tilde pensando que son la misma cosa y en realidad no lo son. Ese es un error que puede ocurrir, más vale que sí. Por eso no solo hay que tildar importes, sino que también hay que verificar conceptos. Está bien, muy buena la pregunta, digamos. Es una posibilidad y es un posible error que podría darse. ¿Sí? Y en realidad, en ese caso, hay un 500 en el banco y un 500 en mi contabilidad, que ambos están bien registrados, pero me doy cuenta de que en mi contabilidad hay otro cheque que ya entró al banco y que yo omití registrar y por lo tanto tengo que hacer el ajuste y me doy cuenta de que en el banco hay 500 de mi cheque que yo emití que todavía el banco no lo pagó, por lo tanto no está. Entonces se generaron dos diferencias. Espero no estarlos mareando, pero esto es algo que puede ocurrir. Empiezo de nuevo con el ejemplo. Era un cheque, el cheque número 101 y el 102. Los dos son de 500 pesos. El 102 ya entró al banco y me aparece en la contabilidad del banco. Perdón, el 101, perdón, aparece en el banco, el cheque 101, el primero. Pero yo me olvidé de registrarlo en mi contabilidad. En mi contabilidad solo tengo registrado el 102, que también es de 500 pesos. Y el 102 todavía no entró al banco, al banco entró el 101. Cuando yo veo mi cuenta, mi mayor, veo en el haber 500 pesos y en el debe del banco 500 pesos, no tengo que tildar livianamente los dos 500 diciendo, está conciliado, está todo bien, porque son dos cheques distintos. Y ahí lo que estoy mostrando es dos errores. Por un lado, que en mi contabilidad me olvidé de registrar el cheque 101, que ya entró al banco, y que al banco el cheque 102 todavía no llegó. O sea que son dos diferencias. Lo que parece ser igual, termina siendo dos diferencias. ¿Se entendió? sí, profe, sí, ahora sí entendí. Bien, bien, bien. Espero que el resto lo haya entendido. Vos hiciste la pregunta. Pero también fue excelente la pregunta y ahora yo también la termino de entender porque claramente esto lo vamos a verlo ahora, es lo que sigue cuando hablamos de esto. Esto que dice acá se marca o se tilda cada uno de los movimientos, no implica simplemente ver que los números sean iguales, sino que los conceptos asociados al número que esté en el debe o al haber, a la cifra, tienen que ser los mismos, porque los números se repiten montones de veces, ¿no? O sea, entonces, no es cuestión de tildar 2.500 porque son 500, sino que hay que ver si en los dos tiene que decir cheque 101 o cheque 102 para poder tildarlo. ¿No? Y ese es el punto 1 que está acá. Fíjense, el procedimiento de conciliación dice, se marca o se tilda, cada uno tiene su estilo, algunos ponen puntitos, otros ponen tilde, a mí me gustaba usar una virome de color rojo, entonces tildaba mi mayor con el mayor del banco, que es lo que se llama el resumen de cuenta bancario o extracto bancario, lo suelen llamar, que es el mayor del banco de mi cuenta, de la cuenta de mi empresa. Entonces, bueno, voy tildando. Ojo acá, reitero lo que dije al principio, lo que yo tengo al debe, el banco lo tiene que tener al haber. Y lo voy a tildar en esas condiciones. Si yo lo tengo al debe y el banco también lo tiene al debe, no puede ser la misma cosa, pero sí puede ser un error de contabilización mío, generalmente, o del banco. Entonces, ¿qué pasa? Tildo todos los movimientos de la semana, del mes,
La conciliación uno la tiene que hacer periódicamente. Lo que se aconseja es que el periodo mínimo para hacer una conciliación sea un mes, el mes entero, desde el día 1 hasta el día 30, 31, los días que tenga el mes, hacerlo. Pero hay empresas, depende de la envergadura y de la cantidad de movimiento que tienen, lo hacen semanalmente, y les digo que yo he tenido clientes que lo hacen diariamente. Y en esa época que yo les digo que lo hacían diariamente, el banco les mandaba un resumen bancario diario. Hoy ese pedido ya ni hace falta hacerlo, porque lo único que hay que hacer es entrar a Home Banking y bajarlo y listo. Digamos, ya con la tecnología uno lo puede hacer diariamente. Cuando uno lo hace diariamente, es mucho mejor porque lleva un mejor control, y no necesariamente implica más trabajo hacerlo todos los días que hacerlo una sola vez al mes. Porque cuando lo haces todos los días, rápidamente controlas los 5, 6, 10 movimientos, 12 movimientos del día, lo controlas en 2 patadas, los tildás, determina la diferencia. La diferencia generalmente es fresca, en el sentido de que es una diferencia reciente, que ocurrió ahora, ayer, perdón, emití el cheque, claro, todavía no entró al banco, etcétera, etcétera, o el depósito, es algo fresco, que agarrar y agarrar 500 movimientos a fin de mes y tildarlos a los 500, donde las diferencias que pueda haber del día 1, 2 o 3 de mes están lejanas en el tiempo, y el dato no está tan cercano ni tan fresco. Entonces, bueno, pero cada uno organiza su contabilidad en función de las cosas que tiene que hacer y los tiempos que tiene. Pero mínimo hay que hacerlo una vez al mes para que el cierre mensual de la contabilidad refleje los saldos correctos. Bueno, los importes sin tildar, dice el punto 2, son los que corresponden a las diferencias entre ambos saldos, que son los que hay que buscarle la razón por la cual están en un lugar y no están en el otro. Va a haber movimientos que yo tengo en la contabilidad que el banco no tiene, y movimientos que el banco tiene en su contabilidad y que yo no tengo en la mía. Esas diferencias, como yo le dije antes, aunque este es un concepto un poco distinto, algunas se llaman temporarias, que es lo que yo les dije antes, que están relacionados con el momento en el que se registra uno y registra el otro, son las temporarias, y las permanentes, que son las que vienen de omisiones u errores. Son las mismas dos. Yo les dije, hay 2 razones. Bueno, acá están con nombre y apellido, digamos. Las permanentes serían los errores u omisiones, que son las que sí requieren un registro en la contabilidad, y las temporarias son aquellas que es un problema de desfasaje de tiempo y que no requieren registrar nada, simplemente hay que esperar que pase el tiempo para que el movimiento quede reflejado en la otra contabilidad, que generalmente es la contabilidad del banco, la que registra algunas cosas, como los cheques, en tiempo posterior a que yo lo registro en la empresa. Una aclaración respecto a las permanentes que están marcadas acá: si el error es del banco, yo tengo que hacer un reclamo al banco para que corrija en su contabilidad ese error, y por lo tanto tampoco tengo que hacer un asiento contable. O sea, lo aclaro porque hace rato yo dije las permanentes son las que requieren hacer un asiento contable. Sí, las permanentes, pero que están relacionadas con mi contabilidad. Errores u omisiones en mi contabilidad, yo tengo que subsanar ese error o esa omisión con un asiento. Pero si es del banco, yo no tengo que hacer nada. Mi contabilidad yo la tengo bien. El que la tiene mal es el banco. Lo que tengo que hacer es reclamarle al banco que corrija su contabilidad. Entonces, bueno, una vez determinadas las diferencias temporarias y permanentes, yo lo que tengo que hacer es una planillita que puede tener diversos diseños, pero básicamente acá hay como si fuese 3 posibles diseños que puedan utilizarse, que depende de cada una. Una es diciendo, bueno, el mayor de banco de mi contabilidad, y voy a ir sumándole y restándole las diferencias, o sea, estas diferencias temporarias. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Se cortó un Sí, poquito, profe. Ahora sí. Cortó un poquito, me está saliendo un mensaje de que mi internet está inestable.
Así que bueno, posiblemente haya algún problema. Bueno, lo que les decía es, parto en el primer renglón, pongo el saldo del mayor. Y de ahí empiezo a ese saldo a sumarle y restarle las diferencias temporarias y permanentes, y a ese saldo, al sumarle y restarle esas diferencias, tengo que llegar al saldo del banco. ¿Por qué? Porque yo pongo todo lo que quedó sin tildar, lo pongo con el signo apropiado, sumando, restando. Bueno, al sumarle al saldo, todo es sumarle y restarle esos movimientos que habían quedado sin tildar, yo tengo que llegar al último renglón, al mismo mal hecha. Otra forma es hacer el camino inverso. Empiezo por el saldo del extracto bancario y le sumo y le resto todas las diferencias hasta llegar al último renglón con mi saldo de la contabilidad. Esos dos métodos, el A y el B, son exactamente iguales, nada más que visto desde una óptica y desde la otra. Lo que en A pongo con signo positivo, en B lo voy a poner con signo negativo, y lo que en A lo pongo con signo negativo, en B lo voy a poner con signo positivo, porque tiene un efecto contrario. O es como, digamos, B es como mirar A de abajo para arriba, digamos. ¿tá? Nada más que con los signos cambiados. Y después hay otra tercera, que es muy interesante, que es partir de ambos saldos y llegar a un saldo intermedio, que sería el saldo conciliado, que debería ser representativo del saldo. Tiene que quedar, en definitiva, en la contabilidad después de hacer los ajustes que correspondan. Entonces, con este sistema, el último, que es, como les digo, el más interesante, voy a agrupar, por un lado, supongamos, voy a partir del saldo de la contabilidad y voy a poner juntos todos los movimientos que impliquen tener que realizar un ajuste, un registro contable en mi contabilidad. Y de ahí voy a tirar un subtotal de cómo debería quedar mi contabilidad después de hacer los ajustes, y a partir de ahí registro todo lo que quedó sin tildar, que corresponde a diferencias temporarias. Y con eso voy a llegar del saldo ajustado de mi contabilidad hacia el saldo del banco con solamente las diferencias temporarias. No tengo en este momento para mostrarles algo de eso, pero básicamente el concepto es ese, es hacer dos grupos de diferencias, las temporarias por un lado y las permanentes por otro. Cuando digo permanentes, me refiero a las permanentes que implican el ajuste en mi contabilidad. Entonces, con eso también segrego y tengo por separado lo que requiere hacer un asiento contable de aquello que no requiere hacer un asiento contable, que serían las temporarias. Entonces, supongamos, ¿no? Yo tengo mi saldo, empiezo con mi saldo de la cuenta bancaria del banco XX en mi contabilidad. Primer renglón es el saldo que yo tengo ahora en la contabilidad. Y resulta que había una nota de débito del banco por un gasto bancario, por una comisión, por lo que sea que yo no tenía registrada. Entonces esa la pongo en el primer bloque como diferencia permanente, porque requiere hacer un asiento. Entonces a mi banco le pongo, partiendo del saldo del banco, le pongo con signo menos, gastos bancarios por comisiones, lo que sea, tantos pesos. Supongamos que tengo intereses ganados, una nota de crédito, el banco de intereses ganados que yo no tenía registrada, esa también es permanente y requiere asiento, entonces a mi saldo, en la conciliación voy a poner más intereses bancarios ganados, supongamos, y voy a poner ahí la cifra. Supongamos que esos sean los dos únicos ajustes que tengo que hacer, entonces yo a continuación pongo el saldo de mi contabilidad después de esos ajustes. Esos asientos los tengo que hacer. ¿Cómo va a quedar mi saldo? Bueno, esa es la cifra que voy a poner ahí. Y a partir de ahí parto de ese saldo ajustado de mi contabilidad con las diferencias temporarias, con estas, que son, por ejemplo, cheques emitidos que todavía no entraron al banco, algún depósito que haya hecho en los últimos días previo a la conciliación que todavía el banco no haya registrado, lo pongo ahí y termino llegando al saldo del banco. En el medio yo lo que tengo es el saldo
que a mí me tendría que quedar en la contabilidad después de hacer los ajustes. Y además me sirve de control de que los ajustes después los contabilice bien. Porque cuando yo mire el mayor, tengo que encontrar ese saldo. ¿Entendió lo que dije? Fíjense, acá hay una conciliación hecha por el sistema 1. Parto del mayor, de la empresa o de la organización, como dice ahí, del saldo, le sumo y le resto algunos movimientos, perdón, le resto algunos movimientos, que son todos los que están acá arriba, o le sumo algunos movimientos, y a qué tengo que llegar al saldo del resumen bancario o del extracto bancario, que suelen llamar. Si la conciliación está bien hecha, me tiene que dar esto, si no, tengo que volver a tildar porque cometí un error, digamos, o sea, no están reflejados. Acá tiene que estar el 100%, acá tiene que estar el 100% de las cifras no tildadas en la conciliación, ya sea no tildada en el extracto bancario o en el mayor de la contabilidad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como les digo, este es un modelo de la conciliación A, ¿sí? Si fuese la B, el saldo este del resumen bancario, esto, estaría arriba y este estaría abajo. Y todo lo que acá dice más, todo esto, sería menos, y todo lo que acá, todo esto, que dice menos, sería más. ¿Sí? Y llegamos a lo mismo. ¿Ah? Es un tema matemático. El modelo C no está. En la próxima filmina lo voy a preparar para que ustedes lo vean, porque ese modelo es interesante, porque el defectito que tiene este modelo es que la conciliación es perfecta, pero yo tengo que mirar arriba y abajo, en todos los ítems, tengo que ver cuáles requieren asiento, o sea, cuáles son diferencias permanentes, y cuáles no requieren asientos, y con el modelo 3, yo los tengo como, mis dos grupitos son, el grupito de lo que sí requiere asiento y el grupito de lo que no requiere asiento. Es otro modo de agrupar todas estas líneas que están acá adentro. Bueno, acá tienen una conciliación bancaria. Yo estas se las dejo para que ustedes la analicen, la vean, y cualquier duda que tengan respecto a esta conciliación bancaria me la ponen en el foro. No la vamos a ver en detalle, es todo lo que estuvimos hablando. Acá surgen algunas diferencias, algunas sí requieren contabilización y otras no. Fíjense que esta, si no me equivoco, no. Miren, pensé que estaba hecha con el modelo 3 y no está. Fíjense, este cheque que está acá, que dice 2.490, que es un depósito de un cheque que todavía no apareció en el banco, es un movimiento que no requiere ajuste, contabilidad, no requiere hacer asientos, por eso dice no. En el modelo 3, este cheque estaría agrupado junto con todo esto que dice no acá abajo. ¿Sí? Y entonces yo podría acá en el medio de la conciliación decir, mi saldo según el mayor es esto, a eso le tengo que restar estos tres movimientos y mi saldo después de ajuste que tengo que hacer va a ser tal. A ese saldo luego la conciliación me muestra que hay un depósito no registrado por el banco y hay dos cheques no registrados por el banco y llegaría igual al saldo bancario. Nada más que acá en el medio yo tendría el saldo contable que quedaría después de hacer estos tres asientos de ajuste. Eso es un poco lo que sería el modelo 3 que no llegué a mostrarse. Ya para una próxima filmina lo voy a poner y ya se lo voy a poner a disposición de ustedes. Después lo voy a hacer. Pero lo que quiero es ir cerrando la clase. Ya estamos cerca de las 12. ¿Profe? Sí. Sí, dígame, pregunta. Profe, usted, yo estuve armando mis apuntes y falta digamos, la parte de transferencias. Sí.
Bien, lo que pasa es que la parte de transferencias se maneja muy parecido a lo que sería la emisión de cheques. En realidad, la transferencia bancaria tiene el mismo efecto contable que la emisión de un cheque. Nada más que generalmente las transferencias bancarias ahora digamos, por el avance tecnológico son instantáneas, o sea que generalmente las transferencias bancarias no van a originar una diferencia de conciliación como estamos viendo acá, aunque también muchos home banking admiten que uno haga una transferencia bancaria que no sea inmediata, como se suele llamar, sino que sea diferido. O sea, hoy hago una transferencia, pero yo le digo que la concrete 2, 3, 5 días después, una cosa por el estilo. Algunos bancos admiten hacerlo. Pero en realidad, el registro de una transferencia bancaria es igual a el registro de un pago con cheque. Y el comprobante tiene que ser una orden de pago emitida dentro de la empresa en la cual se le ordena al sector correspondiente a la empresa que en lugar de emitir un cheque, emita una transferencia bancaria y el sistema, el home banking, emite un comprobante que es el comprobante que yo voy a utilizar junto con la orden de pago, que es un comprobante interno. Con ambos yo voy a registrar en la contabilidad el asiento correspondiente, que será proveedores a banco XX cuenta corriente, por ejemplo. Le pagué al proveedor no con un cheque, sino con una transferencia bancaria. ¿Claro? Sí, profe. Sí, sí. Igual en las diapositivas que vimos se las menciona las transferencias bancarias como un modo de pago. Quizá lo que no se hizo fue un asiento reflejando el pago, y en el ejemplo lo que pusimos sea un cheque, pero en realidad es exactamente lo mismo. Y los comprobantes, tanto para el cheque como para la transferencia bancaria, el comprobante básico es la orden de pago, que es la orden firmada por una persona autorizada que autoriza a emitir un cheque o a hacer una transferencia. Es más, la transferencia tiene un comprobante que el cheque no tiene. El cheque, una vez que yo lo entrego, desaparece, ya no lo tengo yo, ya lo tiene mi proveedor. Sin embargo, cuando yo hago una transferencia, el home banking me emite un comprobante que yo lo puedo guardar digitalmente o imprimirlo y archivarlo entre papeles. Bueno, lo que sigue en la parte de movimiento de fondos. Hoy la verdad que empezamos tarde con el problema que hubo con el aula Zoom, que estaban mal los códigos. Mi idea era completar esto, pero ya estamos terminando, pero bueno, más o menos ya he cumplido el objetivo. El miércoles que viene ya, o sea, las clases por Zoom habituales van a ser efectivamente los días miércoles, porque es la única clase que está dentro del esquema de clases que tenemos. Hay 2 clases, usted por semana tiene una clase teórica y 2 clases prácticas. Y por otro lado, hay una consulta para la teoría y otra consulta para la práctica. En mi caso, la consulta es a través del foro, los días viernes. Así que, digamos, yo lo que diría es que ustedes vean la bolilla completa, todo lo que quieran, traten de avanzar con los temas, así cuando hacemos el Zoom podemos andar un poquito más rápido, porque supone que ustedes ya vieron, y las dudas que tengan las pueden ir poniendo en el foro, que yo las voy respondiendo. No necesariamente las dudas tienen que ser sobre lo que ya hemos visto acá en el Zoom, sino que pueden ser de algo que vamos a ver después, no hay ningún problema. Y por supuesto, los invito a todos a entrar al foro, aunque no tengan nada que decir, por lo menos para ver lo que preguntan sus compañeros y lo que yo respondo a esas preguntas, porque siempre hay veces que uno no tiene dudas, y no es porque esté seguro, sino porque no se le planteó la duda. Entonces las dudas de otro compañero nos hacen ver o reflexionar sobre cosas que quizá nosotros no reflexionamos, y nos ayuda en el proceso de aprendizaje. Es muy importante eso. Es como cuando ustedes en la educación presencial, o quizá ahora también lo hagan, se juntan para estudiar una materia y bueno, cada uno tiene una mirada, o a algunos les surgen dudas que a otros no le aparecen, y se enriquecen entre ustedes cuando están estudiando juntos. Bueno, el foro es más o menos eso.
con la ventaja, espero que sea una ventaja, de que en el foro está el docente opinando y respondiendo las dudas, por supuesto. Bueno, esto sería todo. Y con esto terminamos la clase de hoy y nos veríamos el próximo miércoles, salvo que no aparezca un feriado, porque creo que no. Hoy es 23. O sea, sería el 30 entonces, miércoles 30. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias. Profe, ¿con el mismo link, con los mismos datos? Sí, me dijeron... Sí, ahora se generó una confusión, porque si se acuerdan, el miércoles 8 nos habían dado un link original, ese link falló, nos dieron un segundo con el cual zafamos, y yo entendí que el link original iba a ser el que iba a quedar para siempre, y no, era al revés, el que iba a quedar para siempre fue el segundo. Así que a partir de ahora, el link que está publicado es el que vamos a usar siempre, el ID y la clave que corresponde a eso. Yo ahora voy a tratar de publicar el link. Y les digo una última cosa que me estaba olvidando. La clase grabada, la anterior, yo traté de subirla a la plataforma y por el tamaño del archivo no me deja hacerlo. La gente de cómputos lo que me dijo es que yo lo que debería ponerles a ustedes es el link para que ustedes hagan clic en el link y ustedes bajen en su dispositivo, en la computadora, teléfono, lo que sea, bajen la clase. Es un archivo medio gordo, así que si están trabajando con un teléfono va a ser medio complicado, pero bueno, y una aclaración que también les hago, que después lo voy a escribir cuando ponga el link, es que la facultad guarda esos archivos en ese link durante 2 semanas. Yo les pedí, dado la confusión que hubo, que me aguanten el de hace 2 semanas, justamente el día 8, que me lo pongan, me lo dejen 2 semanas más, para que ustedes puedan bajarlo, porque si yo le pongo ahora el link, ya va a estar vencido. Entonces yo les pedí que no lo borren, para que ustedes dispongan de 2 semanas. Pero tengan en cuenta que va a estar el link ahí, y tienen que entrar a bajarlo dentro del plazo de 2 semanas. La clase grabada de hoy, me la van a entregar seguramente mañana o pasado mañana. Yo apenas tenga el link, se los voy a poner, y a partir de ahí ustedes ya saben que tienen 2 semanas. Yo diría que no calculen 2 semanas, que consideren como que son 10 días, porque por ahí ellos calculan las 2 semanas desde el momento en el que está la grabación, pero a mí me lo entregan 2 días después, hasta que yo lo pongo al link, pasa un día más, etcétera. Lo manejemos con un esquema de 10 días. Pero ustedes tienen que saber que es efímero el link, digamos, que no es una cosa permanente, por una cuestión de espacio en los servidores de la facultad. Bueno, me los despido a todos, siempre a las 12 puntos. Saludos y gracias.